Bueno, muy buenas a todos. Para mí hoy es un placer invitar a la doctora Ana Sabaté. La doctora Ana Sabaté forma parte del Hospital de Vallebrón en la unidad de ortopatía genética. Ella es la coordinadora de la ortopatía genética pediátrica. Realmente es un tema que, como ya comenté otras veces, pues empezó ya hace unos años y poco a poco pues hemos ido creciendo y yo creo que estamos ya en una fase de estabilización importante, aunque me da la impresión de que es una bola de nieve que al principio piensas que disfrutas haciéndola porque te gusta y tal, y después te sobrepasa. Entonces, yo no sé, Ana Sabaté, pues evidentemente en la parte pediátrica, no sé si sigue un paralelismo a lo de los adultos, pero nuestra sensación es de que al principio parece una cosa rara, una enfermedad rara, y después, al menos desde el punto de vista del que lo lleva y lo coordina, de rara no tiene nada, sino que en el fondo es una pelota que no sabes cuándo acaba porque cada vez se va aumentando y aumentando y aumentando. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Artur. La verdad que me hace mucha ilusión poder compartir contigo, bueno, y con todos, pues un poco la parte pediátrica, ¿no? En las ortopatías, que parecemos, ¿no? Siempre los hermanos pequeños, pero que también tenemos muchos pacientes y muchas familias afectadas y que necesitan, pues, tener un referente, un seguimiento y un tratamiento. Las preguntas que a mí me gustaría hacerte, claro, un poco siempre desde la perspectiva de lo que soy, un cardiólogo de adultos, o sea que igual algunas son absurdas o lo que sea, pero las tengo, ¿no? O sea, en la unidad de ortopatía genética se puede decir que el 100% deben ser eh, hijos de padres afectos o cae algunos que no tienen familia, porque claro, uno piensa, bueno, en el adulto te cae, pues estará reconocido que hay casi un 25% de mutaciones en Marfan que van de primera, como primera presentación y sin familia, pero claro, dices, en un niño pequeño, yo no sé si te traen niños fuera del contexto familiar o la gran mayoría es el contexto familiar. No, pues tenemos los dos grupos de pacientes. Tenemos el grupo del screening familiar, que evidentemente pues, es importante, pero suelen ser pues, pacientes normalmente menos afectos, ¿no? Tienen un fenotipo normalmente más leve, ¿no? Los pacientes, el otro gran grupo de pacientes que tenemos es pacientes que son los primeros a diagnosticarse incluso en la familia. Tenemos varios que se ha diagnosticado el resto de familiares a raíz de los niños, incluso se han diagnosticado, ¿no? Padres o madres a raíz de los niños, y que pues suelen tener un fenotipo muy importante, muy severo, y que precisamente pues son este grupo de pacientes el que necesita pues, más cura, más tratamiento multidisciplinar, necesitan pues de una especialidad pues ya mucho más marcada, ¿no? Ya incluso desde neonatos, algunos tenemos que tienen gran afectación desde recién nacidos. Entonces, tenemos los dos grandes grupos. Claro, en mi perspectiva, realmente el grupo que os sale de primer diagnóstico, eh, pienso que debe ser suficientemente marcado para llegaros directamente y a nosotros esto, pues claro, te asusta, ¿no? Porque un niño pequeño, pues que ya haya sido sin contexto familiar, motivo para ir a una unidad de referencia, pues acostumbra a ser una cosa peliaguda y bueno. Yo te iba a preguntar ahora, pues habitualmente cuando os llega un niño, claro, que debe ser la estrategia, no sé si es la misma o no a la hora de hacer el diagnóstico, no sé cómo manejáis las técnicas de imagen y hasta qué punto pues estáis ya para hacer estudio genético en los niños o vais un poco más intentando retrasar o depende también de a qué grupo os corresponde el paciente que os llega. Exacto, pues sí. En principio, nosotros con la ecocardiografía podemos ver mucho. Normalmente son pacientes que tienen buena ventana
y puedes ver muy bien todo lo que es el corazón, la aorta torácica, incluso la aorta abdominal. Entonces, con esto ya tienes mucha parte ganada y muchas veces solemos retrasar pues, pruebas de imagen que normalmente serían la resonancia, ¿no? Intentamos evitar el TAC en lo posible para evitar la radiación en niños y entonces hacemos resonancia, solemos esperar a que el niño colabore, que suele ser hacia los 6, 7 años, que les hacemos en algunos de los casos más severos o según el genotipo, ¿no? Pues lo hacemos más pronto o más tarde. También depende mucho pues esto de qué sospecha hay, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un síndrome de Loeys-Dietz que tiene un fenotipo muy severo, muy marcado a nivel musculoesquelético, a veces estos niños les hacemos la resonancia antes porque pensamos que puede haber mucha tortuosidad vascular, incluso a nivel cerebral, queremos ver, ¿no?, dónde hay afectación y que tenemos que vigilar. Son grupos de pacientes distintos que un Marfan, que aunque puedas tener la sospecha de síndrome de Marfan, pues en principio la afectación aórtica suele ser ya no muy a nivel torácico, a estas edades, y que lo puedes seguir bien a nivel de ecocardiografía. Entonces, demoras la resonancia normalmente pues, hacia los 10, 11 años, cuando ya son un poquito más mayores, también para tener un punto basal, para saber dónde estamos, o si hay unas raíces aórticas muy asimétricas, a veces que no tienes dudas, ¿no? Por ecografía dices, oh, no sé si tengo realmente el diámetro mayor o realmente se me está escapando algo. En estos casos, pues también solemos recurrir a la resonancia para apoyarnos, ¿no? Pero normalmente en niños con la ecografía podemos ver mucho y podemos estar bastante tranquilos y seguros, pero sí que en algunos diagnósticos hacemos bastante resonancia. Y normalmente pues el TAC nos esperamos a que realmente pues estemos ya en dinteles quirúrgicos, que ya estemos pensando en hacer algo más, entonces sí que ya optamos para hacer un angiotac sincronizado para medir bien todo y acabar de tomar decisiones, ¿no? Respecto al estudio genético, porque esto yo creo que, en fin, yo te he oído otras veces y yo no sé si vais también cambiando como cambiamos todos en la vida, porque las circunstancias y las evidencias y la experiencia también te va moviendo. Respecto al estudio genético, si tú te viene una familia, un padre, una madre que está afectada de una enfermedad genética, y tú haces un eco y no te sale nada. Y claro, pues con esto no descartas nada, porque dices, bueno, igual no ha dilatado aún, pero dilatará con los años. Es decir, no puedo decir que no tenga nada, puedo decir que en estos momentos no tiene la aorta dilatada, pero la enfermedad igual la tiene allí. En estos momentos, ¿cómo te manejas respecto a la indicación de pedir un estudio genético? Porque evidentemente hace años yo me acuerdo que éramos un poco restrictivos y decíamos que bueno, o sea, la genética no jugaba un papel de primer orden, sino se dejaba un poco de lado. Pero no sé si en estos momentos esto ya es un poco obsoleto y también el conocer el tema no cuesta tanto hacer un estudio genético hoy día, nada que ver a hace 10 o 15 años y el nivel de saber si al final el hijo que uno tiene la enfermedad, aunque no tenga la aorta dilatada, pesa o no pesa. ¿Cómo lo manejáis esto? Sí, esto es un tema a veces roza lo filosófico, ¿no? Un poco, y es muy individual y muy personal. Entonces hay que afrontarlo un poco con la familia, explicando todo bien. Y a veces, pues la familia ya lo tiene muy claro y viene ya queriendo saber, ¿no? Y entonces ya, pues yo soy de la opinión, ¿no? Si me preguntas a nivel personal, yo como lo veo, pensaría que es mejor, si tienes una mutación patogénica clara en un familiar, pues hacérselo al niño tan pronto como sea posible, porque por un lado, si realmente está afectado, pues les vas a hacer un seguimiento, realmente van a merecer un seguimiento.
Es verdad, yo personalmente no les empiezo tratamiento hasta que realmente no haya algo de dilatación o algo de afectación. Es verdad que hay centros, hay sitios donde ya se les empieza tratamiento, solo el diagnóstico, pero esto, las recomendaciones que hemos hecho ahora a nivel europeo marcan a partir de que haya algo de dilatación empezar tratamiento. Y bueno, si ya lo sabes, pues ya sabes a lo que te atiendes, ¿no? Y sabes, puedes hacer recomendaciones un poco de estilo de vida, de cómo enfocar un poquito ese paciente. Porque por otro lado, pues si no lo tiene, pues la pobre criatura la dejas en paz y no hace falta ni hacerle seguimiento, ni hacerle restricciones de estilo de vida, ni hacer nada, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista pensaría que yo preferiría saberlo, ¿no? Si un hijo mío lo tiene o no, pero es muy personal y entonces yo no lo puedo imponer a mis pacientes, ¿no? Entonces, esto es una conversación que tenemos. Hay familias que lo tienen muy claro que lo quieren saber, otras familias que tienen muy claro que no lo quieren saber y prefieren hacer seguimiento y se tiene que respetar. Claro está que cuando hay algo de afectación o cuando no tienes una mutación patogénica en la familia y el niño sí que tiene afectación, entonces sí que me interesa tener la genética porque me cambia el tratamiento, me cambia el seguimiento, me cambia muchas cosas, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas se tienen que hacer? Entonces, en estos casos, yo pienso que sí que vale la pena todavía, ¿no? Intento convencer a los padres de que hace falta saber si hay realmente detrás una afectación genética y cuál es. Mm. Habitualmente hacéis estudio genético con muestra de sangre, Sí, ¿no? Eh, sí, sí. Es verdad que bueno. se puede hacer de otros modos, pero la forma más fiable y la habitual es con muestra de sangre. Yo pienso que es una ventaja y quizás al principio porque, bueno, estábamos casi mirados con lupa para ver cuando los estudios genéticos eran muy caros y mirábamos la fibrilina y si no íbamos gen por gen, pero esto ha avanzado muchísimo y yo creo que la parte psicoemocional de los padres, cómo manejas el hijo, o sea, el chico o la chica. También el tener, pensar de que igual si no lo miras no puedes hacer más que hacer controles, igual estás llevando un 50% de visitas que no necesitarían visita porque igual no lo tienen. Yo creo que sí, que esto en estos momentos, a no ser que los padres tengan una postura en contra, quizás sería lo más pragmático desde estos puntos de vista, ¿no? Y aparte que es que tengo la impresión de que bueno, de que aunque igual no juega mucho, porque es otro tema que me gustaría tocarte, pues bueno, si sabes que un hijo tiene una enfermedad, igual lo diriges un poco hacia otros estímulos que no lo vayas a frustrar después, ¿no? Y yo creo que saberlo con tiempo, pues te ayuda a pensar que para lo mejor para el niño es no ilusionarlo en algo que después le vas a cortar las alas. Me parece a mí, ¿no? Exacto. Esto es una de las conversaciones que tenemos más a menudo en la consulta a la hora de estilo de vida en cuanto a deportes, ¿no? Es importante, y esto se está viendo cada vez más, y bien lo sabes, que hacer deporte es saludable y es bueno, ¿no? E incluso, pues incluso en pacientes con ortopatías se ha visto que el sedentarismo es peor que hacer un deporte reglado, ¿no? Controlado. Entonces, a veces cuesta un poco poder poner los límites, ¿no? De que es un deporte adecuado, ¿no? Y cuando ya estamos rozando quizá demasiado, ¿no? Y a veces estas conversaciones pasan en cada consulta porque cuesta ese gris de que sí que hace deporte, pero no mucho, pero no poco, pero cuesta a veces encontrar el límite. Y por otro lado, pues tenemos algunos pacientes que son muy buenos a veces los diagnosticamos ya en la edad adolescente, ¿no? Cuando, por ejemplo, los Marfan hacen el fenotipo más florido en la edad adolescente y la mayoría pues ya son muy buenos en básquet, ¿no? Porque son muy altos, ya son muy buenos en sus deportes y entonces limitarles a veces cuesta muchísimo, ¿no? Porque tampoco quieres que no se les destruya, como si dijéramos,
toda su red social, ¿no? A veces, en algunos casos, lo que hemos hecho, si la parte social es muy importante a nivel del deporte, es intentar con el club que estén o con el equipo que estén, que hagan un rol de segundo entrenador, ¿no? Y de esta Está bien. manera conseguimos mantener la parte social sin exponerles a ese deporte competitivo. Estoy hablando, ¿no? Yo de deportes Sí. competitivos, de contacto, que realmente, pues, en ciertos casos es mejor evitar, ¿no? Entonces, en estos casos, pues lo hemos podido gestionar de esta manera y ha ido bien. Pero bueno, son pequeños truquitos que vas haciendo y que vas cogiendo pues con el tiempo, con la experiencia y también con los pacientes, ¿no? Igual puede ser más complicado a veces discutirlo con los padres que con el mismo paciente, porque Eso a sí veces los que a padres veces pasa. proyectan y la Mm, proyección de los padres es más difícil de manejar a veces que el paciente que sabe que le ha tocado una cosa y que bueno, pues por su bien, casi el padre no es que no lo piense por su bien, pero como a veces puede costar más, ¿no? Estoy de mm, acuerdo. Una pregunta que tengo, porque nosotros, claro, por ejemplo en el Marfan, pues nos manejamos como criterio mayor el Z-score. Pero bueno, es muy estable en los adultos, pero en los críos es que es muy cambiante, ¿no? O sea, yo no es que sea un gran experto de, de- de visitar a niños, pero algunos he visitado y a veces me he llevado unos líos importantes porque salen unos valores si utilizas un método, sale otro bastante diferente si utilizas otro. Es como si la representación de la normalidad del valor, pues tuvieran unos ingredientes diferentes y entonces salen valores normales como muy llamativos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejáis esto? Porque es que yo no sé cuál seguís y si tenéis una seguridad absoluta o no, porque también hay, claro, depende de las etnias, o sea, me gustaría mm, saber cómo lo manejáis, porque en críos, claro, es que un año cambia todo, en un crío, en un adulto no tanto, ¿no? sí, este es un gran tema porque realmente es esto, el Z-score, hay muchos Z-scores en pediatría y cada uno te da un número distinto, ¿no? Poniendo el mismo peso, la misma talla y el mismo diámetro, el Z-score te puede variar. Entonces, lo más importante es seguir siempre el mismo. O sea, si tú decides fiarte de un Z-score, pues ese va a ser el que vas a usar siempre, porque si no, te vas a hacer un lío. Y luego tienes que fijarte también si ese Z-score está hecho en sístole, ¿no? De interno a interno Normalmente. o en diástole de primer, ¿no? De leading edge a Sí, leading sí. edge. Entonces, Claro. esto es otro factor. Nosotros, ahora las últimas guías que recomendábamos era usar el de López, que es uno que es uno de los últimos que ha salido de Estados Unidos, que tiene mayor número de pacientes y con más rango de etnias distinto y que en principio también un rango de edad más amplio y se usan estos. Es verdad que el Z-score sobreestima un pelín respecto a los que teníamos conocidos, pero bueno, alguno tienes que escoger y este parece un Z-score como bien hecho, ¿no? Con muchísimos pacientes y mucha variabilidad racial. Entonces, este es el que ahora se recomienda. Pero bueno, al final da igual, es esto, escoger uno y seguir el mismo siempre para no liarte. Y tener muy en cuenta esto, ¿no? De que al final es una referencia y que para ello, sobre todo, vas a tomar decisiones en cuanto a tratamiento médico, pero no en cuanto a tratamiento quirúrgico. Entonces, bueno, pues lo tienes ahí como referencia, lo vas vigilando porque como el paciente crece, a veces crecen muy, muy rápido y entonces no sabes si 2 o 3 milímetros de crecimiento de la raíz es mucho o es poco, pues el Z-score te ayuda a orientarte, pero tienes que ser muy consciente de que es una herramienta que te ayuda, pero que no te tiene que liar. Y ahora iba a tocar los temas que has avanzado, sería sobre el tratamiento. Y sobre el tratamiento, si ya un poco has dicho al principio de que quizás depende de la patología, pero que si no está dilatado igual te esperas, pero saber si la tolerancia es buena, si hay que insistir mucho con el tratamiento o no, porque entiendo que muchos padres deben pensar
que ya empezamos con pastillas y después, si quieres, saltamos ya a la cirugía o al riesgo de disección, bueno, para los adultos siempre se nos dice que excepto estos que vienen muy cargados, ya de entrada, pues habitualmente hay un periodo protegido hasta, yo qué sé, 18 años o 20 años, en que casi no hay disecciones, pero esto es, igual es una cosa que nosotros no sabemos porque no tratamos. Entonces me gustaría que nos dijeras cuál es tu vivencia, tanto del tratamiento médico como la indicación de cirugía, Ujú. que parece un poco fuerte para un niño que va a crecer y que no sabes lo que le vas a colocar porque después se va a hacer estrecho en cualquier momento o la mala experiencia de alguna disección, ¿no? Sí, en cuanto al tratamiento médico, suele ser muy bien tolerado. Son fármacos que usamos para otras indicaciones en la edad pediátrica y que suelen ser bien tolerados. Es verdad que según qué pacientes, pues pueden tener, sobre todo en la edad adolescente, pues un poquito más de mareos, que a veces confunden, ¿no? Y puede costar en ese momento, pero en principio son fármacos muy Perdona conocidos. que te corte un momento Mm. ahí, porque yo, por ejemplo, claro, he tenido algunos pacientes jovencitos, no llegado adolescentes, que sin mareo y la hipotensión y no sé cuántos, pero después, cuando vi el trabajo de Lacros sobre el New England, vi que aguantaban el triple de dosis de lo que aguantaban nuestros adultos aquí cuando hacíamos el LOAT. Yo pensaba, no sé si debe ser el calor de España o qué pasa, pero le estaban dando unas dosis muy superiores a los niños de lo que le correspondía a los adultos. Entonces, del trabajo de Lacro, Ujú. del estudio randomizado que hicieron atenolol sartán. ¿Tú esto cómo lo vives en el día a día? Bueno, yo lo que hago es ir subiendo el tratamiento muy poco a poco, desde dosis infraterapéuticas, progresivamente irlo subiendo semana a semana según tolerancia. Y si en algún momento pues no lo toleran, pues se vuelve a la dosis previa y se espera un poquito más a seguir aumentando. Normalmente el atenolol subo hasta 2 miligramos por kilo y el losartán hasta 1,4. Esto es lo que hacemos. Y normalmente empezamos con solo uno de los dos fármacos y solo en aquellos casos que hay gran afectación severa, sobre todo pues en el OHDITS más frecuentemente, pues reciben los dos tratamientos. Mm, y es un poco individual. Hay pacientes que lo toleran muy bien y que puedes subir hasta dosis máxima, e incluso con biterapia y no tienes ningún efecto secundario, y otros pues que a veces no hay manera ni de empezarles un solo tratamiento que ya se están mareados, que no se levantan de la cama por las mañanas. Entonces, bueno, tienes que ir haciendo un poco lo que Es un puedes para enigma, intentar ¿no? ponerles, Es un sí. enigma porque a priori empiezas y no sabes cómo te responden y a veces es blanco-negro y dices, bueno, ¿y por qué? Pues no lo sé. Pero Exacto. realmente la respuesta es un enigma y piensas que no hay un componente psicológico, sino que probablemente es así, que hay variables que no controlamos en la respuesta a los fármacos. Y respecto al riesgo de disección y la indicación de cirugía precoz, bueno, precoz no es precoz, es a estas edades, eh, Mira, en Marfan la verdad que no hemos tenido experiencia de disección, incluso de tener que operar en la edad pediátrica. Hemos pasado muchos niños ya a transición, ¿no? Nosotros hacemos una transición con el equipo de adultos, y entonces sí que hay algunos que ya los hemos transicionado un poco ahí en el límite y que al cabo de un par o 3 de años se han tenido que operar, ¿no? Pero sí que no hemos tenido casos de Marfan que en edad pediátrica tuviéramos que operar de la aorta. En cambio, sí que hemos tenido, pues, Loids-Dietz, sí que hemos tenido varios que, pues, dilatan, 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 y es que llega un punto que cumplen los criterios de adulto y que ya están con biterapia y que ya han llega un punto que el riesgo existe, ¿no? Y que los hemos tenido que operar en edad pediátrica. El más pequeñito, si no recuerdo mal, lo operamos con 6 años, porque hicisteis ya un tenía. David.
Exacto. Entonces, lo que intentamos es hacer un David, como ya se intenta esperar a que el anillo aórtico sea por lo menos de 20-22 milímetros, porque van a conectarse a nudo aórtica, ¿no? Y entonces también les crece el anillo. Esperamos a que tengan estos tamaños para ya poder poner un tubo lo más definitivo posible y la opción A es hacer un David. Sí. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, tú ya llevas no sé cuántos años con la unidad, pero debes llevar 10 años 10 seguro, ¿no? años, sí. Sí, es lo Sí, que yo me sí. imaginaba. Si ahora yo te dijera, pídeme algo que piensas que podría ayudarte de una forma significativa de cara al futuro, sea realizable o no, pero al menos a veces los sueños sueños son, pero a mí me gustaría saber en tu perspectiva, que ya llevas un bagaje de 10 años en la espalda, ¿qué piensas que podría ayudarte de una forma significativa? Yo, una de las cosas que echo más en falta es poder tener una ayuda siempre, ¿no? De un especialista en psicología o de algún no, de alguna forma que sin que los pacientes ni las familias lo pidieran, se les ofreciera, ¿no? Que pudieran, pues igual que pasan por la consulta de electros, de peso, talla y tal, pues que tuvieran una pequeña consulta con alguien que les pudiera un poco pues preguntar pues cómo están, cómo lo viven, qué les hace falta. Habrá muchos que igual no necesiten nada, pero yo creo que hay muchos que sí que les vendría bien una ayuda extra, ¿no? Y muchos lo acaban solicitando pues por otras vías. Cuando es algo que realmente hace falta, pues se pide a nivel institucional, pero a veces hay cosas que no pueden entrar, ¿no? Y entonces pues se acaban buscando la vida a través de asociaciones o así. Y yo creo que es algo que sería bueno que ya fuera como por defecto, ¿no? Que ya lo pudiéramos ofrecer. Creo que esto sería muy bueno para estas familias. La verdad que llevan una carga que es complicada de llevar. Entonces, pienso que esto, si luego no lo necesitan, pues no hace falta. Una Em, pregunta que no mm, tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero tú has llevado un registro en España de bicúspides. ujú. Entiendo de que la bicúspide no tiene toda la carga emocional ni real de complicaciones que puede tener la patología órtica genética intrínseca. En las bicúspides, igual tú ves el grupo, bueno, pues con más disfunción valvular desde nacimiento y tienes más unicúspides y tienes patología diferente. ¿Cuál es en las bicúspides que ves, cuál es la patología que te llama más la atención? La que de disfunción, la estenosis, la insuficiencia. ¿También ves dilataciones importantes en bicúspides o menos? Y a diferencia o no de la patología órtica genética, especialmente sindrómica, eh, ¿cómo organizarías la atención en un área sanitaria? Es decir, ¿lo pasarías todo en una unidad centralizada de experiencia o piensas que hay grados diferentes y que hay cosas que se pueden delegar a otros compañeros pediatras y hay otras cosas que serían mejor centralizar? ¿Cómo lo enfocarías? Bueno, es que la válvula bicúspide es un tema aparte, ¿no? Porque tenemos desde las bicúspides que son normofuncionantes y que son un hallazgo a veces a raíz de un soplo inocente que les encontramos la bicúspide y que estos, pues la verdad que pasan sin pena ni gloria durante toda la edad pediátrica y los mandamos a adultos con a veces casi sin IAO ni casi sin estenosis. Em, y luego tenemos el otro espectro, ¿no? Hasta el extremo de la estenosis aórtica crítica neonatal, que necesita valvuloplastia, que entra en el circuito del ROS, bueno, pues ya mucha patología, con patología concomitante, con coartación, sin coartación. Entonces, estos pues evidentemente necesitando una unidad más especializada a nivel de congénitos, ¿no? Y luego hay el grupo de válvulas aórticas bicúspides con dilatación aórtica, ¿no? Que tienen
algo de disfunción valvular, moderada, quizá, no llega a ser quizá severa, pero tienen dilatación aórtica. En estos muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, yo en esto sí que, la verdad, cuando tienen desde niños pequeñitos una dilatación de la raíz aórtica importante, muchas veces les pido al menos una valoración por genética, porque no he tenido ni uno caso ni dos que han acabado teniendo una ortopatía genética, porque tengo Loeys-Dietz con bicúspide, tengo Marfans Claro, con bicúspide. Entonces, claro. cuando la dilatación anular aórtica me llama mucho la atención, estos sí que los mando a genética, al menos para que también les vean a nivel de fenotipo y si lo creen necesario, pues a hacerles un panel. Pero cuando es, por ejemplo, tenemos muchísimos con aorta ascendente dilatada, solo la ascendente, aquí también nos entra el tema del Z-score, que si para la raíz hay variación para la aorta ascendente, yo ya es que no me creo ninguno, porque todos dan muy dilatados y luego muchas veces cuando crecen y el paciente pues llega a un tamaño de adulto, el Z-score te sigue dando alto, pero el valor absoluto no es tan dilatado. Entonces, yo pues en esto soy mucho más cauta y me lo contemporizo mucho más. Nosotros intentamos hacer un estudio, ¿no? Y estamos en ello de mirar si vale la pena ponerle este tratamiento o no en ellos. De momento estamos en fase de análisis, pero bueno, es algo que tampoco no está 100% claro y estos, pues bueno, yo creo que quizá sí que merecen tener un poquito más de seguimiento en una unidad más especializada porque pues tienen más matices, ¿no? A la hora de tratamiento, de seguimiento, pienso que son un pelín distintos. Perfecto. Pues oye, realmente creo que hemos cubierto todo lo que queríamos discutir. Habría posibilidades de extendernos más, pero al menos la parte importante yo creo que ha quedado muy plasmada. Sin duda para nosotros es un orgullo tener una unidad pues, que pienso que es excelente y que la diriges tú y felicitarte porque bueno, al principio de todo pues siempre hay que hacer una apuesta personal importante y yo lo que me gustaría es que lo que sueñas de tener soporte en áreas que te parecen muy sensibles y que probablemente pues dices, cuando termino de trabajar de cardiólogo tengo que atender a los padres como psicóloga porque si no la visita no acaba bien y esto pues también desgasta mucho, sabes que lo has de hacer, pero bueno, tener soporte pues te ayudaría mucho y muchos otros aspectos de infraestructura pues yo pienso que es fundamental hacer testimonio de todo esto, de saber un momento. Son 10 años, seguro que en los próximos años todo esto se irá produciendo porque el esfuerzo y la calidad se lo merecen. Darte las gracias y hasta la próxima vez que podamos volver a ver dónde estás y cómo ha ido evolucionando tu unidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.